Bueno, y durante esta pandemia se ha implementado el teletrabajo. Conmigo se encuentra Indira Moquete. Ella es experta en recursos humanos y vamos a hablar acerca de la productividad que se debe tener durante este nuevo formato, que incluso no se prestaba mucho para realizar en nuestro país. Hablamos del teletrabajo, pero ahora a través o a raíz de la pandemia se ha implementado, muchas empresas han apostado por el teletrabajo. Buenos días, bienvenida a Next Noticias. Indira Moquete con nosotros para hablar acerca de la productividad en el teletrabajo, algo que no se hacía mucho en Panamá, que se veía más en otros países, pero a raíz de la pandemia de la COVID-19 se ha implementado que muchas empresas utilicen esta nueva herramienta o este nuevo método para sus trabajadores. Buenos días, bienvenida a Next Noticias. Buenos días, buenos días. Gusto saludarlos a todos y estar con toda la audiencia en esta mañana. Bueno, el teletrabajo era algo que no se estilaba mucho en nuestro país, a pesar de que algunas empresas, principalmente multinacionales, empresas extranjeras, sí lo realizan en nuestro país, pero a raíz de la pandemia esto ha incrementado el teletrabajo. ¿Cuál es la ventaja de realizar el teletrabajo? Así es, tal y como lo planteas, el teletrabajo no era una modalidad que se hacía normalmente en nuestro país. Estábamos más acostumbrados a trabajar de manera física en cada una de nuestras empresas, pero a raíz de la pandemia es una práctica que se ha incrementado. Inclusive las organizaciones que ya han retornado lo están haciendo en jornada limitada, así que definitivamente una gran parte de las organizaciones siguen trabajando desde su casa. Existen muchas ventajas de esta modalidad. Hoy en día, y hablando en el caso de las mujeres que todavía tenemos los niños trabajando, estudiando desde casa, pues definitivamente el estar presente, así esté cada uno concentrado en lo que está haciendo, permite una ventaja importante. Hablando del tema de productividad, cuando estamos trabajando desde la casa, hay muchas opciones en donde uno puede motivar a los colaboradores, porque definitivamente te ahorra muchísimo tiempo en los tranques, en el tema de los traslados, y cuando tienes a la persona motivada y enfocada, definitivamente cuando está en su casa, en su entorno, con ciertas reglas bastante claras, pues definitivamente pueden dar muy buenos resultados. Y es una modalidad que en cuanto a la organización también ahorra bastantes costos, porque tener personas físicamente, pues eso requiere unos temas de espacios, unos temas de infraestructura física preparadas y adecuadas, que muchas de las organizaciones todavía no cuentan con todos los temas de bioseguridad definitivamente bien establecidos. Entonces, trabajar desde casa es una modalidad que hoy aplica muchísimas ventajas a las organizaciones. ¿Por qué esto no se había implementado anteriormente en Panamá? Se espera hasta que llegue la pandemia. En países europeos se estila mucho el teletrabajo, incluso en Estados Unidos, hablando de América, también se estila trabajar desde casa. ¿Se pudiera considerar que no es productivo, en este caso los países un poco más latinos, incluyendo Panamá, no trabajar desde casa? ¿Se puede considerar que es que no hay una productividad como al momento de llegar a la oficina, al lugar de trabajo físico? El tema del teletrabajo es un tema que no aplica para todos los puestos en la organización, pero hay una serie de puestos que definitivamente sí aplican muchísimas ventajas en cuanto a ahorro para la organización. Aquí en Panamá no era una práctica común, tal y como lo mencionas, en muchos países de Estados Unidos y de Europa es una práctica que se hace muchísimo tiempo, porque puedes tener a un empleado más motivado y siendo más productivo desde su entorno. Pero tienen que haber ciertas reglas, ciertos controles y también cierto compromiso. Por eso es que hay que hacer un trabajo previo para poder tener a distintas posiciones, y dependiendo del nivel de desarrollo del colaborador es que puedes aplicar esta modalidad. Para posiciones que tienen que dar la cara al cliente, pues es un poco difícil tener el teletrabajo, pero para todas las posiciones administrativas, operativas, y hoy en día hemos hecho la prueba,
de que todas las posiciones han estado trabajando desde su casa en muchas organizaciones y hemos visto que sí es posible dar resultados con jornadas organizadas, con un equipo motivado, con las personas enfocadas en el resultado, con metas establecidas, y ahí comienzo a mencionarte cierta organización interna, ciertos parámetros que debe tener la organización para poder tomar este tipo de decisiones como tal. Y es una práctica que nosotros entendemos que ha llegado para comenzar a implementarse de manera más a largo plazo aquí en Panamá. Hemos visto que sí da resultado, y un empresario que se ha dado cuenta que una persona desde su casa, en donde reduce ciertos gastos, estamos hablando de la infraestructura física, la persona no llega tarde porque se conecta a la hora establecida. En cuanto a los tiempos que toman libre, la persona está en su casa, pues puede estar bastante enfocada. Así que sí es una práctica que, haciéndolo organizadamente, estructuralmente y con un nivel de liderazgo bien establecido dentro de la organización, puede dar muy buenos resultados. Y es un ejemplo. Tenemos el caso de muchísimas empresas locales que han adoptado esta modalidad y están teniendo resultados muy aceptables. ¿Cómo tener esa seguridad y esa confianza del empleador en su trabajador, de que esta persona durante sus horas de trabajo en casa hará algo productivo? La confianza tiene mucho que ver. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es establecer metas. Toda posición tiene que tener unas metas a cumplir. Cuando tenemos metas, podemos enfocarnos en exactamente qué es lo importante que esa persona tiene que cumplir. La persona tiene que estar clara cuáles son las metas organizacionales que la empresa como tal quiere alcanzar y cuáles son sus metas individuales, en cuáles cosas la persona se puede enfocar. Y ese líder, ese supervisor, tiene que estar al tanto y al pendiente. Una de las prácticas que da muy buen resultado es cuando nosotros escuchamos a nuestra gente y tenemos conversaciones de impacto con ellos para saber cómo van, cómo le están llevando, y hay técnicas a nivel de la tecnología también que nos ayudan a tener toda esta parte. Cuando nosotros le damos la confianza y se lo decimos genuinamente a la gente, te damos la confianza, vas a trabajar así, y es un tema de medición de resultados. Estableces unas metas para cumplir en un periodo de tiempo. Esas metas deberían ser medibles, tienes que cumplir de tanto a tanto, estabas logrando tanto y vas a lograr tal, tienes que subir a tal monto. Ya todo eso hace que las personas pues definitivamente estén claros cuáles son las expectativas que se quieren cumplir de su posición, que se espera que se cumplan, y en base a eso trabajan pues organizadamente. Esas conversaciones de impacto hacen que se pueda perfectamente pues establecer. Es importante también para las organizaciones pues pedir ayuda. Organizaciones igual como la que nosotras trabajamos, Lead Latam, pueden apoyarlos a los líderes de las organizaciones a ciertas prácticas que definitivamente hacen que ese colaborador esté más enfocado en resultados, que trabaje más motivado, que trabaje basado en metas y que tenga claramente cuáles son sus expectativas, así como ese trabajo en equipo que definitivamente se ha comprobado, haciéndolo a distancia de manera organizada y bajo una estructura y una metodología, definitivamente da buenos resultados. Porque incluso ahora todas estas empresas reclutadoras ya están incluyendo dentro de las opciones no solo el trabajo presencial, sino es que si la persona está interesada en que sea un trabajo desde casa, un teletrabajo, es algo que ya también tienen incluido dentro de las opciones. Así es, tienes toda la razón. De hecho, por el mismo tema de la pandemia, hay personas que no quieren ir a trabajar de manera presencial a las organizaciones. Y esto abre un abanico de opciones en donde tienes unas metas que cumplir en esa organización, y que con personas trabajando de manera remota perfectamente, teniendo toda la estructura organizacional establecida, un plan estratégico que te permita definir qué tiene que cumplir cada una de esas posiciones y qué tienen que lograr cada uno de los talentos. Haciendo esta planificación al inicio del periodo, definitivamente se puede lograr.
Cuando estás claro de qué tiene que cumplir cada posición, qué tiene que lograr en un tiempo definido, pues esa es la medición que tú usas. Es importante que esa medición esté definida por números, porque esa es la forma que puedes cuantificar cuánto verdaderamente está trabajando esa persona y llevarla a que se acostumbre. Es una metodología que ya hemos establecido, pero que cuando las personas se acostumbran, todos nos damos cuenta de que es algo que tiene beneficios para ambas partes. Gracias, Indira Moquete, experta en recursos humanos, y hablando un poco acerca del teletrabajo, algo que llegó para quedarse en nuestro país. Sin duda es una novedad, podría decirse, en nuestro país, y es una nueva opción que tendrán muchos trabajadores y muchas empresas para implementar. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días.